Hoy vamos a hablar del futurismo y el expresionismo, pero primero tenemos que entender qué es una vanguardia. Se llama vanguardia a los movimientos rupturistas de las artes plásticas que surgieron a partir del siglo XX. Estas se caracterizaban por romper con la tradición, rechazar el naturalismo en el arte, por introducir novedad, por tener un espíritu libertario y de provocación e introducir el humor y el sarcasmo. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Este movimiento surgió en reacción al impresionismo, que era un movimiento artístico cuyo objetivo era conseguir una representación del mundo espontánea y directa. En la pintura, el expresionismo se caracterizaba por el uso de color de forma excesiva, aportando un carácter simbólico, la transformación de formas naturales en trazos y geometrías casi irreconocibles, la importancia del mundo de los sueños, la representación del sentimiento y no de la realidad, y el pesimismo y el caos, que son la temática principal de todas estas obras. Por otro lado, el expresionismo en la literatura trataba temas como el miedo, la locura, la guerra, la pérdida de identidad y el fin del mundo. Un ejemplo de una obra literaria expresionista es La Metamorfosis, un relato dividido en 3 partes. La historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa, un comercial encargado de mantener económicamente a toda su familia. Él amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco va descubriendo que se transformó en un insecto. Su primera preocupación es justificar su estado en el trabajo. Un gerente viene a su casa, debido a su retraso. El protagonista intenta abrir la puerta y entonces su familia lo descubre. Sus familiares no saben qué hacer. Su padre se enoja y lo desprecia. Su hermana, por otro lado, se apiada y decide alimentarlo y cuidarlo. Sin embargo, después empieza a repudiarlo. La economía familiar se ve amenazada debido a su estado. Al final del relato, el protagonista decide encerrarse y no comer más. Días más tarde, la criada lo encuentra muerto. Este relato tiene varias características expresionistas: la situación irreal que vive el protagonista, su abandono por parte de su familia, la soledad, la pérdida de identidad, el egoísmo, el dolor y las múltiples interpretaciones que se pueden hacer. Se podría decir, por ejemplo, que en el relato se trata la reacción de una persona enferma y su actitud ante la vida. El futurismo surgió en Italia en el año 1909, cuando el poeta Filippo Tommaso Marinetti publicó en el diario Le Figaro de París su manifiesto futurista. Este manifiesto futurista se trataba de un movimiento que quería romper con la tradición, el pasado, y lo consideraba hasta entonces como rasgos principales del arte y la poesía. Este movimiento se autodefinía como un movimiento actual, feroz y agresivo. Su eje principal estaba en la literatura, sin embargo también repercutió en la pintura. El futurismo se caracterizaba por apreciar la tecnología, la energía y la fuerza. Exaltaba la originalidad, el nacionalismo, el bullicio y consideraba la vida como una lucha constante. La belleza se hallaba en la confrontación. Por otro lado, el futurismo en el cine debía apartarse de la realidad, del registro fotográfico de lo solemne o lo gracioso. Este tenía que ser antigracioso, deformador, impresionista, sintético y dinámico. Además, el cine futurista tenía como propósito agudizar y desarrollar la sensibilidad, dar velocidad a la imaginación creadora y dar una inteligencia a un sentimiento de simultaneidad y de omnipresencia. El objetivo de este era sustituir la revista, el drama y asesinar el libro. Una obra futurista es Thais, una película muy italiana que trata de una condesa que seduce a hombres casados y los arrastra al borde de la ruina. Thais, la protagonista, seduce al marido de su mejor amiga, que termina muriendo al caer de su caballo. A lo largo de la película se pueden observar decorados futuristas, formas geométricas con fuertes contrastes, espirales, diamantes, figuras simbólicas, máscaras humeantes, etc. Y escenas pintadas que interactúan con los personajes. A medida que la película avanza, se vuelven más abstractas para reflejar la confusión de la protagonista.